Hola, soy Alaska que edita y bienvenidos a un video bastante diferente en el canal. Como lo pueden ver, mi versión que edita es la menos fabulosa de todas, pero a la vez es la más real. Y decido hacer esta breve introducción antes de dar paso a la presentación de Alana Portero para hacer dos aclaraciones. Este no va a ser el único video que tengan en el canal esta semana, así que no worries. Esto es una presentación, no una entrevista a Alana Portero, así que si vienen a escuchar únicamente a Alana, vayan directamente al minuto que voy a dejar aquí en pantalla, que creo que es el minuto 10, y ya de plano pueden escuchar todo lo que Alana diga, aunque yo personalmente recomiendo que escuchen los 10 minutos previos que Raúl Quinto utiliza para presentar a Alana y más o menos explicar a los espectadores de qué trata la aula de poesía de la Fundación Unicaja. Solo quería aclarar esto, es una presentación, no una entrevista a Alana Portero, y si quieren escuchar únicamente a Alana, pues vayan a este minuto y disfruten, porque creo que esta es una charla que vale muchísimo la pena ver y ya creo que no apareceré más, así que muchísimas gracias por ver. Da gusto ver así de lleno este lugar y bueno, para menos con lo que tenemos por delante, ¿no? Antes de empezar a hablar de Alana y de situar un poco esta charla que vamos a tener, me gustaría lanzar un pequeño recuerdo, un gran recuerdo a José Andújar, que fue una de las almas mater de aquella primera experiencia con el aula de poesía aquí en este mismo lugar, tantas horas que hemos echado, tanto que hemos aprendido de poesía, ¿no? Gracias a él y a sus dos compañeros. Esto es un pequeño homenaje también a su memoria. Digamos, el asunto que nos convoca aquí para charlar con Alana es relación, si lo hubiera, entre poesía y política. Pensar en una autora como Alana es pensar precisamente en esas dos cosas que efectivamente se conjugan en su obra, ¿no? En su activismo y en su manera de estar en la vida y en el mundo, ¿no? Es un ejemplo precisamente de eso. Alana Portero, yo creo que la mayor parte de las personas que estáis aquí ya la conocéis. Este libro que tenemos aquí ha sido una de las grandes bombas literarias que han estallado en España y más allá. Me consta que, por ejemplo, en Estados Unidos está siendo también una sensación. Dentro de poco me han chivado que se va a la Feria del Libro de Nueva York. En fin, va por la 14ª edición aquí en este librito tan bonito de Sey Parral, y que no lo haya leído se está perdiendo algo muy grande. Eso ya lo digo desde aquí, como a la hora de cuando leí yo este libro de Alana Portero, con muchas ganas, con muchas expectativas también, ¿no? Porque se había generado también como un rum, ¿no? de que se iba a publicar un libro que ya antes de que saliera ya se estaba hablando de él, ¿no? Y veamos lo que nos encontramos, porque muchas veces, tú sabes, ¿no? Te vende la moto y luego no termina de arrancar, ¿no? Bueno, pues con esto, pocos libros en los últimos años que he leído me han emocionado, y aparte también emocionado y conmocionado a nivel intelectual, ¿vale? Emocionado desde el corazón, de que uno no sale indemne de la lectura de este libro, y tampoco sale pensando políticamente de la misma manera. Creo que es un libro necesario. Hacía falta una Alana Portero en la literatura española. También, aparte de su labor como escritora, pues supongo que también la habréis leído en todos estos textos que tiene de opinión política, la habréis seguido por redes cuando ella habla. No es lo que, digamos, como su manera de comunicar, hace una lectura de la sociedad que tiene que ver con esa mirada política y poética de la que vamos a hablar. Se ha metido en el mundo del cine, de la serie de televisión, más pronto que tarde veréis cosas afirmadas por Alana Portero en la pequeña y en la gran pantalla, ¿no? Es decir, que esto no para, y qué suerte tenemos, ¿no? De coincidir en el tiempo con una gigante como Alana Portero. Y en lo que a mí respecta, pues este momento es muy especial también porque coincidimos en los premios Cálamo. Fue un día muy chulo ahí que pasamos, nos lo pasamos muy bien, fue muy emocionante. Todavía se me ponen los pelos de punta de recordar el discurso que dio Alana al recoger el premio, y para mí esto pues, es un regalo y va a ser una conversación que espero que sea interesante, ¿no? Antes de dejar a ella que hable y que ponga un poco su visión sobre este asunto, aquí antes en el aula de poesía se leían poemas, venía un autor, leía sus poemas. Aquí nos dijo Luna que teníamos que los presentadores pues, leer unos 2 o 3 textos poéticos ajenos, es decir, que no fueran nuestros, que ilustraran o que presentaran de alguna forma el tema de conversación, ¿no? Yo he seleccionado 3 textos que creo que pueden abrir, porque yo sí pienso que la poesía y la política no es que estén relacionadas, es que no puede existir una sin la otra. Es decir, pienso que
en mi opinión, ¿vale? Que cualquier acto humano, cualquier acto creativo, cualquier acto que se hace hacia el exterior no puede ser otra cosa que ser político, ¿no? Y la poesía va de eso también, ¿no? Y va de eso además como un elemento, como es el lenguaje, que nos conduce y nos conecta a todo el mundo. Por lo cual, la actividad que hace política la poesía es una actividad que va de tú a tú, ¿no? De dentro a dentro, y provoca algo en el afuera. Teniendo eso en cuenta, para abrir tres posibles caminos de esto de la relación entre la poesía y la política, Alana probablemente abrirá también otro, luego nos encontraremos o nos separaremos, charlaremos y tal, ¿no? Por ejemplo, uno se puede llegar a preguntar si la poesía no es algo así como accesorio, una inutilidad decorativa, que en tiempos de barbarie, ¿no? Quizá hay un genocidio ahora mismo en Gaza, lo quieren extender al Líbano, la humanidad apesta, y sin embargo estamos aquí para hablar de poesía. ¿Por qué, no? Bueno, quizá voy a leer el comienzo de un poema fantástico, en mi opinión, de José Ángel Valente, que se llama Gibacusa, y que de alguna manera responde a esa cuestión, ¿no? ¿Por qué escribir poesía en tiempos de barbarie? ¿Quién dijo que reptante empieza la palabra bajo los torbellinos de la luz sangrienta? Desde esta sombra nunca podríamos cantar. Alguien miró sin fin desde la muerte. Aún puedes ver aquel ojo en lo oscuro. ¿Y cómo? Preguntaron. ¿Cómo escribir después de Auschwitz? Y después de Auschwitz. Y después de Hiroshima. ¿Cómo no escribir? El poema sigue 3 páginas más, fantástica. Valente fue el que inauguró el aula de poesía de la que hemos hablado antes. Fue el primer recital de ese aula de poesía fue José Ángel Valente. Y aquí estamos nosotros ahora. Otra cuestión. La literatura, ¿no? La literatura parece que es un objeto que está hecho de palabras. La poesía, que está hecho de palabras que se emiten desde una especie como de púlpito que está arriba. La poesía ha sido un territorio que históricamente ha estado en manos de las clases pudientes, de aquellos que han tenido acceso y tiempo para la escritura y para la publicación. Si hablamos, por ejemplo, de los poetas del 27, pues muchos de ellos eran señoritos, ¿verdad?, de la residencia de estudiantes, que tenían dinero para poder estar ociosos escribiendo, mientras que otros tenían que estar trabajando, ¿no? Alana es un ejemplo de que la cadena de la industria editorial, donde ahora parece que ella es, y lo es, una estrella, ¿verdad?, que se brilló. Alana ha trabajado de librera transportando cajas en franquicias infames, ¿verdad?, de estas que quizá, bueno, es decir, conoce que la literatura, para que exista, quizás también se tiene que sostener en esas manos, ¿verdad?, de los que transportan las cajas de los libros, por ejemplo. Desde luego, sin la distribución, sin la venta de libros, sin alguien que cargue las cajas, los libros no llegan a ninguna parte. Claro. Diría que es la parte más importante, ¿vale? Sí, los que trabajan en las imprentas. Y bueno, y aquí hay un poema que voy a leer que es quizá muy tópico, quizá muy conocido, de Bertolt Brecht, ¿no? Que dice: preguntas de un obrero que lee. Y dice: ¿quién construyó Tebas? Las de las 7 puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde se fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos del triunfo. ¿Quién los eligió? ¿Sobre quién triunfaron los césares? ¿En qué es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció, además de él?
Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Terminar un poema brevísimo de Alejandra Pizarnik, poema que me podría tatuar, pero es que no quiero tatuarme, ¿vale? Porque hay otra pregunta que hay que hacerse también en relación a la poesía. ¿Puede la estética, lo puramente estético, digamos, el trabajo con la palabra, la extrañeza en el uso del lenguaje, la sorpresa que es el abismo, ¿no?, que convoca la poesía desde el punto de vista estético, ¿puede cambiar el mundo? ¿Puede cambiar el mundo políticamente? Y para eso, pues este breve poema de Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por todas las cosas maravillosas que has dicho de mí. Yo a Raúl le leo desde antes de lo que se leía él, casi me conté. Le leo desde siempre y le admiro muchísimo y me encanta estar aquí contigo y me hace muy feliz. Gracias a todo el mundo por haber venido a escucharnos y bueno, espero que os guste lo que tenemos que decir. Mira, decías sobre si esto de escribir poesía, o si la poesía es un capricho. Y yo he escrito un texto también para ayudar a situar la conversación. Es un poco largo, que leeré algunos fragmentos. Y justo empezaba, hay un texto de la poeta Audre Lorde, que también activista negra norteamericana fantástica, que se llama Sister Outsider, en el que la tesis principal de ese texto es: la poesía no es un capricho. Y ella dice que la poesía es una iluminación, porque hasta que no damos forma al poema, hasta que no surgen los versos, no surgen las ideas concretas. Y lo que antes había sido intuido se hace real y se hace útil. El contexto en el que Lorde dice todo esto es el del activismo de las mujeres negras. Esto hay que entenderlo. Y esa intimidad de la que habla, esa potencialidad, esa poesía interna, es fundamental entenderla en su contexto, porque hasta mediados del siglo XX el activismo negro y sobre todo las mujeres negras literalmente no tenían, bueno, sí tenían voz, pero la tenían completamente cercenada. Y todo lo que podían hacer era hablar en susurros, hablar en códigos, hablar en secreto y acumular muchísima pasión y muchísimas bajas y altas pasiones dentro, que cuando se convirtieron en poesía se convirtieron en auténticas bombas, ¿no? Os invito a que leáis poesía de mujeres negras de mediados de siglo, porque una no sale indemne de leer esto. Esa intimidad de las mujeres subalternas y de las activistas, ese fuego interior son, aparte de las herramientas de las que se compone la poesía, es pura política en estado latente, porque a ellas les sirvió para contar un mundo entero. Por tanto, desde luego que no es un capricho, sobre todo desde determinados lugares de enunciación. Puede ser un capricho, no sé, pienso en Manuel Mujica Laínez, el autor de Bomarzo, que era un escritor maravilloso, pero era como una especie de millonario, vivía en un castillo y perdía anillos de esmeralda cuando andaba por el jardín y no le pasaba nada y no le daba ninguna pena. Pues hombre, yo sí se podía permitir utilizar las palabras como un joyero y bueno, y crear espacios de pura belleza sin mucho más. Pero creo que depende de quién la enuncie. Pienso en Audre Lorde, pienso en Miranda Hernández y pienso en Carmen Conde y en tantas y tantas. Desde luego que es un acto político decisivo. Ahondando un poco en lo que las líneas que hemos comentado antes, hay para mí, a la hora de escribir, ¿no?, a la hora de leer también, a la hora de ver el mundo, es siempre muy importante saber desde dónde uno está mirando, ¿no? Y saber que la mirada de uno no deja de ser otra cosa que la mirada de uno, no es el mundo, ¿no? Y a veces pasa en política, pasa en literatura también,
se confunde esa forma de, ese sentido, mal llamado sentido común, ¿no? De una mirada que tiene que ver con una cuestión política, que tiene que ver con una clase determinada que ha impuesto esa mirada, que tiene que ver con un género determinado que ha impuesto esa mirada, ¿vale? Se confunde con la realidad del mundo, ¿no? De alguna manera la poesía puede servir debe servir, en mi opinión, ¿no? Para reacomodar la mirada, ¿no? Para reconfigurar la mirada y para iluminar sitios que están en penumbra por esta falacia, ¿no? De la que estoy hablando, y para ser consciente también de dónde se miran las cosas, ¿no? Justo es curioso que saques bueno, esta propuesta, porque yo tenía ahí escrito que hay un proceso que yo hago y que además invito a que lo haga la gente, y es cuando no tienes idea sobre cómo posicionarte ante algo, sobre todo ante un hecho político, una injusticia, no lo sé, algo que se te planta en la cara y que no sabes cómo mirar, probar a escribir un poema sobre ello, independientemente de que sepas o no sepas escribir poesía, independientemente de que te importe o no te importe cómo queda al final. Pero a mí me parece que el acto poético es muy formativo y te posiciona, porque además ahí no tienes que contentar a nadie, no tienes... Yo cuando escribo columnas no puedo evitar en el fondo que al querer ser clara y al querer ser concisa y al borrar metáforas, al final mi opinión queda algo cínica. Pero cuando escribo poesía o cuando escribo literatura, mi literatura está muy impregnada de poesía, no puedo mentir, no puedo dejar de posicionarme exactamente en el lugar en el que me quiero posicionar, y me da igual si es correcto, si no es correcto, si es políticamente lo que se espera de mí, si no lo es. Y a mí me parece que eso es un gran acto de desnudez ideológico de escribir poesía. En cuanto tú escribes con esto y escribes con esto sobre algo que estás viendo, y también entra lo que sabes y lo que no sabes, y las palabras que usas para contarlo, inmediatamente te sitúas exactamente donde te tienes que situar. Y esto, claro, se nota mucho cuando se lee poesía, ¿no? Se nota quién escribe, pues eso, desde el mantel de tela y quién no. Claro, y en este caso, bueno, los que hayáis leído La mala costumbre, es un ejercicio magnífico precisamente para situarnos como lectores en lugares donde no estamos acostumbrados a estar, ¿no? Y al situarnos, ¿no?, en ese lugar, en esa perspectiva desde la que nos escribe Alana, donde nos cuenta la experiencia de esta niña, de este barrio obrero, de la periferia de Madrid, y de esta niña trans que va avanzando en esa vida frente a... De repente uno lo lee y, como he dicho antes, la mirada cambia. Hay ciertas cosas que uno puede no entender a través del discurso político, puede pasar, ¿verdad? Que pueden entender a través del discurso científico, o como quieras llamar, pero a través de la poesía acaba llegando a esa verdad, ¿no? Y de repente lo entiende y dice, hace falta, ¿no? Esto es lo que he comentado. Yo es que creo que la clave para entendernos, en general, sean cuestiones de género, cuestiones ideológicas, en cualquier cosa, es incorporarnos a la narrativa y a lo poético. En este caso, contando con una experiencia transfemenina, al final verlo siempre desde un lugar como desde el ensayo, desde alguien dando su opinión, una opinión como formada, con la ciencia en la mano, con no sé qué, con cosas que son muy contradictorias muy a menudo, lo que hace que nos convirtamos los seres humanos en objetos de observación, ¿no? En un paramecio ahí, en un cristal que se observa y deshumanizas a la persona de la que estás hablando. Creo que cuando hacemos poesía con nuestras vidas o con las vidas de las demás, o cuando escribimos narrativas o narrativas poéticas, es cuando empezamos a entendernos, pero entendernos de verdad. Y por eso siempre procuro rehuir la etiqueta de literatura trans en este caso, o LGTB, porque creo que es una estrategia para hacer las obras más pequeñas. Y yo no voy a permitir que eso lo hagan con mi obra, primero porque no creo que sea pequeña, porque me gusta mucho escribirla, y creo que he demostrado que es pequeña. Y segundo, porque cuando ya la colocas en una estantería con un cartel, hay alguien que ya no lo va a leer, porque piensa que va a leer la obra de una extraña. Y al final, cuando lees un libro como este, te das cuenta de que todos nos parecemos bastante, ¿no? Es decir, al final la experiencia de una niña trans de barrio es la experiencia de una niña de barrio, ¿no?
que bueno, que simplemente tiene, pues baila un poco más delante del espejo y se encierra en el baño, pero poco más. Claro. A ver, este libro, aparte del tema de toda la movida trans y tal, que lo que más me emocionó, de verdad, fue el retrato de la vida de una familia de clase obrera en esa época, porque la mía, al final somos de la misma quinta, ¿no? Y, en fin, con otros parámetros, pero esa experiencia es parecida a la que yo puedo haber tenido y no es habitual encontrar eso en la literatura, que parece que está para otros lugares más nobles, ¿no? Que se hace mucho turismo de clase en lo literario, y en el cine, en la poesía, y entonces de repente te encuentras a personas hablando de barrios como si fuese el zoo, o como de repente, ¿no? Enseñándote cosas que dices, yo esto no lo he visto en mi vida en mi barrio, ¿no? En otros barrios. Y en cambio, una experiencia normal de barrio, yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo gracias al libro y tener conversaciones con gente en Brasil y en Berlín y en un montón de sitios, y luego los barrios obreros se parecen muchísimo, como todo el mundo se reconoce un poco en ese San mío de los años 80, ¿no? Claro, cuando la mirada no es de extrañeza o no es exótica, que es una cosa que me revienta y que no lo puedo soportar, pues yo creo que es más auténtica, ¿no? Es decir, al final, por mucha poesía y por mucha destreza literaria que le pongas y por muy bien que manejes las palabras, si tu mirada no es auténtica, lo que escribes no es auténtico. Es bonito, pero es de cartón piedra, ¿no? Es como, está bien ordenado, está bien, es agradable a la vista, pero hay un vacío. Y yo creo que la poesía lo único que no tiene que ser es vacía, ¿no? No tiene que estar, bueno, yo no la entiendo así. Quizá hay una poética de la vacuidad que yo no conozco y que es maravillosa, pero yo no creo en ella. Otra cuestión, por lo que me parece esta obra políticamente importante, ¿no? Desde ese acercamiento poético que haces a estas experiencias y tal, es cómo resituar en la vida y convertirse como un referente también, ¿no? Es decir, yo creo que en el libro son muy importantes los referentes que tiene la protagonista de generaciones anteriores, de cómo realmente, bueno, esto los feminismos saben mucho, ¿no? De este tema, ¿no? De la genealogía y de cómo es, en realidad, y cualquier movimiento, ¿no? Pues las luchas de ahora son herederas de las luchas del pasado y de las puertas que se han derribado en el pasado, ¿no? O que se han vuelto a cerrar, ¿no? O que han aplastado a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que este libro es importante también porque puede ser una herramienta para el acompañamiento, ¿no? Para sentirse acompañada no solamente en la lectura de lo que está pasando con esa protagonista, sino ver como que esto viene de atrás, ¿no? Y que no, en fin, que hay un reguero de sufrimientos y de deseos y de muchas cosas que es interesante, ¿no? Rescatarlo, mirar ahí. Para mí la cuestión de clase y la cuestión de la genealogía era lo más importante del libro, mucho más que lo trans, ¿no? Aquí sí que hay en la novela hay un homenaje muy claro y además todo lo poético que yo he podido hacerlo a mujeres, bueno, ellas son un destilado de mujeres que yo he conocido en mi vida, pero que eran muchas más, mujeres que han tenido vidas terroríficas, han tenido vidas terribles, pero de las que yo he aprendido casi todo, ¿no? Hay un homenaje a mujeres trans que ahora tendrían 75, 80 años, una cosa así, que vivieron un auténtico calvario durante el final del franquismo, durante la ley de peligrosidad social que se cebó con ellas de una manera terrible, estuvieron en cárceles masculinas y allí pues os podéis imaginar cómo las trataban. Y los héroes obreros, ¿no? A los que veneramos también las trataban así en la cárcel, ¿no? Durante la pandemia del SIDA las abandonaron por completo y las pocas que sobrevivieron eran mujeres que eran poesía de la cabeza a los pies y eran auténticas maestras, mujeres sabias, divertidas, fuertes, cuidadoras, que a mí me guiaban por el mundo cuando yo tenía 13 años, ¿no? Y que me libraron de muchos peligros y de muchos problemas y de las que lo he aprendido todo. Me parece que la genealogía de clase, si no la hacemos, estamos perdidos, estamos perdidas, ¿no? Además, a nosotros, nuestros referentes, a todo el mundo se le anima siempre a hablar con sus mayores, pero a nosotras no, todo lo contrario, se nos anima no a hablar con nuestras mayores, no, porque son peligrosas, porque son malas influencias.
y hemos perdido a un montón de posibilidades. Yo he tenido la suerte que no ha sido así. Y desde luego yo quería contar a estas mujeres utilizando toda la poesía que soy capaz de poner sobre el papel, y espero haberlo conseguido, la verdad, porque ya ellas no lo pueden leer, pero lo he hecho con mucha intención. Creo que hablar de quienes nos preceden, la poesía tiene que ser memoria, la memoria es política. Absolutamente. Pues, a ver, podríamos seguir por el tema de lo que sería, cuando tú te sientas a escribir, tienes un proyecto que es tuyo propio, voy a escribir esta novela, voy a escribir una obra de teatro, un libro de poemas. Digamos, el posicionamiento político, la cuestión política, ¿de qué manera interviene en ese voy a hacer este proyecto de esta manera, voy a utilizar este tipo de lenguaje, voy a utilizar, o es algo que se desarrolla en tu quehacer de una manera más intuitiva, o hay una planificación de decir, no, es que me interesa hacer esto, ¿por qué? Eso de hecho luego te lo pensaba preguntar a ti, además, porque me interesaba mucho. Así que ahora te contestas tú si quieres. Pues mira, no es que yo soy una persona muy política, aunque no lo quiera. Entonces, no es algo que yo me plantee cuando voy a escribir un libro, cuando voy a escribir un libro de poemas, una novela, lo que sea. No estoy pensando en bueno, cómo me voy a posicionar políticamente o qué valor político va a tener. Pero al final lo acaba teniendo, porque no puedo evitarlo, ¿no? Como Balmont, no puedo evitarlo, tengo que caer ahí. Y al final, lo que te decía antes, cuando una pone toda su poesía encima de la mesa, se desnuda, quiera o no quiera, y tus opiniones quedan ahí. Y a veces yo he leído cosas mías que he dicho, te has pasado de exposición, aquí has dado una opinión demasiado categórica, pero es que no lo puedo evitar. También aprendo mucho cuando, eso, lo que decía antes, ¿no? Me sitúo de repente políticamente intentando hacer poesía con lo que quiero escribir, ¿no? Elijo un par de temas, elijo una estructura y luego a ver qué sucede, pero creo que no lo puedo evitar. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo vives? No sé, hola, ¿qué tal? Bueno, yo, a ver, yo... Blanquito, premio de la crítica por Martínez del Rey. A ver, para mí sí es muy importante. Yo es que soy muy poco... Yo me dejo llevar muy poco a la hora de escribir. Entonces yo sí que es verdad que planifico mucho, pienso mucho, y pienso mucho porque sé que luego cuando me ponga a escribir es posible que algo que salga de mí pueda ser algo que vaya contra mis propias ideas y que me sitúe en un lugar que no quiero estar, ¿vale? Porque yo entiendo, yo soy un señor de 40 y tantos años, de Almería, yo vivo, no tengo problemas para llegar a fin de mes, a mí no me quiere violar la gente por la calle, no me insultan por mi condición, tal, y entonces, pues bueno, yo escribo, yo soy blanco, yo escribo y escribo desde esa posición, y a lo mejor esa posición no es la posición que yo quiero adoptar políticamente ante el mundo, ¿no? Porque me está poniendo en un lugar que no quiero estar, y me está poniendo con gente con la que realmente no quiero compartir espacio, ¿vale? Y entonces, pues sí que me planteo ese proceso, y por ejemplo, si tengo que escribir sobre, como este último libro que has citado, no siendo gitano, escribir sobre los gitanos, eso no se puede hacer alegremente, decir, me voy a poner a escribir, ¿qué más da si yo soy un genio de las palabras? Me voy a poner aquí y tal, no. Yo soy una persona que va a escribir sobre un colectivo que ha estado, digamos, atravesado por un sufrimiento y por una persecución que yo no. Y si yo estoy, históricamente, estoy en algún sitio, estoy en el otro lado, en los que han trazado esa línea y están... Tengo que saber escribir desde ahí, ¿no? Desde donde estoy yo, pero sin... no sé si me... Mira, mi amiga Silvia Agüero, que es una actriz gitana, activista, una tía maravillosa, me dijo de Martínez del Rey Sombra, ese es un payo con la mirada limpia. La mirada limpia, esto es muy gitano eso, y es un piropo, pues mira, ya me puedo ir a mi casa, tiene raro, ¿no? Que se lo recomendé, se lo dijo, tiene mirada limpia. Qué bueno, qué bueno. Las palabras, ¿no? Es decir,
el sonido, la música, lo puramente estético. Vuelvo con lo de Pizarnik, porque además tú no solamente escribes novelas, escribes poesía, escribes teatro, donde la palabra en cada uno de estos, estoy hablando de literatura, ¿no? Ya dejemos aparte un poco del periodismo y tal, sí, la palabra funciona de maneras diferentes, son herramientas que se articulan distinto, ¿no? No puedes escribir un poema igual que uno va a escribir una obra de teatro, la misma palabra no significa lo mismo ni funciona de la misma manera, ¿no? Y la palabra tiene eso, una potencialidad política a través de la estética, ¿no? Como... Mira, te voy a poner un ejemplo que me viene al pelo con esto. Yo estoy trabajando estos últimos meses con un director de cine que es de Almería, que se llama Ian de la Rosa, que es maravilloso, ya estuvo nominado algo ya al mejor cortometraje por un cortometraje que se llama Farrucas, que si no lo habéis visto tenéis que verlo porque es maravilloso. Bueno, pues estábamos escribiendo algo juntos y teníamos que describir precisamente un barrio obrero de Madrid. Y entonces, bueno, él escribió su parte y cuando yo la leí, todas las vecinas se habían transformado en almerienses, eran todas almerienses. Entonces me hizo mucha gracia y me pareció precioso. Dije, mira, son todas de Almería de repente, ¿no? En el barrio. Pero le dije una cosa, mira, hay una palabra que suena igual pronunciada por una mujer almeriense pobre que por una mujer de clase obrera madrileña pobre, es la palabra hambre. Que estaba en el texto además, porque esa palabra pronunciada o escrita, porque lo mismo me da, desde por ejemplo el lugar del privilegio que puede ser el barrio de Salamanca en Madrid, hambre significa entre el sándwich de pepino de la mañana y la sopa de la tarde me he quedado con hambre y Bautista traerá algo, ¿no? Un huevo cochero, lo que comas la gente, no sé lo que pero el hambre, como lo escribía Ian, el hambre, como lo escribo yo escribí una obra de teatro que se llama Hambre, además, es otra cosa, es hambre de tripas que se mueven, de vacío, de dolor, de memoria y de un montón de cosas. Efectivamente que las palabras no son las mismas, depende de quién las lea, depende de cuándo se digan, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso tampoco se puede impostar, creo. Eso se puede trabajar, pero no se puede impostar. Luego, otra cuestión, es decir, hablando contigo el otro día sobre un poco la charla que íbamos a tener, apuntaste algunas cosas que me parece que no han salido todavía y me sería interesante, de cómo la poesía, que parece que es algo, la literatura, los libros, ¿no? Está en la estantería, en ciertos pedestales, ¿no? Que nos han vendido y tal, cómo la poesía realmente está en todas partes y está pues desde la señora que está lavando, está fregando y está cantando su canción, hasta las manifestaciones más rabiosas no existirían, ¿verdad? Políticas sin la poesía. Total, cuando un grupo de personas se reúne para protestar contra algo, lo primero que hace es inventar una rima. Lo primero, esto es de toda la vida, ¿no? Y al final, peticiones muy concretas, muy bestias, muy agresivas, muy necesarias, que salen de aquí, que son necesidades básicas, se convierten en un pequeño poema, en una coplita, en un pareado, y a mí eso me parece maravilloso y además crece de una manera brutal, ¿no? En una manifestación, cuando se empieza una proclama que rima, primero se recibe como con sonrisa porque te hace gracia, porque dices, mira qué bien traído, y después acabas con mucha furia chillándola. La poesía me parece el camino más directo para mostrar ideas muy poderosas, y el pueblo lo ha hecho siempre. Se escribían cuartetas para reírse de los Trastámara, hay pintadas en la antigua Roma que riman para decir muchas guarradas, porque los romanos eran muy guarros. Pero hay la poesía popular al final es lo que luego acaba por nutrir la poesía culta. Es decir, la poesía culta no deja de ser una extracción popular, transformada bajo las herramientas del que las tiene todas y puede hacer con ello otra cosa, pero al final pues son canciones populares, cosas, el pueblo rima, el pueblo canta, y además no hay forma más brutal de llegar a una conclusión que creo que cantándola o versificándola. Yo esto lo tengo clarísimo. Yo me acuerdo de las manifestaciones de las organizaciones vecinales de San Blas a principios de los 80.
esas rimas que hacían sobre la vivienda y estas cosas, pero ¿quién se le ha ocurrido esto? Además lo hacían mujeres y hombres que no sabían ni leer ni escribir, muchas de ellos, ¿no? Que la generación de mis padres no todos sabían, y era de una creatividad fabulosa, y eso es poesía, ¿eh? Además cumple con las normas de la poesía, ¿sabes? Es verdad que las condiciones materiales de donde se escribe condiciona, por ejemplo, que esa poesía popular pasa a ser poesía culta a través de la imprenta y de esa maquinaria, y quien tiene acceso a eso y quien no tiene acceso a eso, pues se contenta con cantar sus coplillas, ¿no? Y esos trovos que se ven en los pueblos y tal, que eso sigue resistiendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y voy a hacer la pregunta. La pregunta es, ¿la poesía puede cambiar el mundo? Venga, sí. Sí, porque la poesía puede transmitir emociones y necesidades políticas de un modo muy efectivo. Y puede, si no cambia el mundo, enciende la mecha. Decía, creo que era Che Guevara, no me acuerdo, en los diarios de guerrilla, que un miliciano, que un revolucionario tenía que estar guiado por el amor. Y Miguel Hernández, más nuestro, empezaba un discurso suyo en el Ateneo, que lo tengo por ahí diciendo, a ver que lo tengo por aquí, vamos, aquí está. Ahora no lo encuentro, pero bueno, más o menos viene a decir que la vida es una guerra para todo poeta. Yo creo que sí puede cambiar el mundo. Mi mundo lo cambiaron poetas. Es decir, yo no sería quien soy si no hubiera leído a Lorca, que es quizá la primera persona a la que quise parecerme escribiendo, pero luego intervinieron mucha gente más. Y sin ella yo no hubiera escrito esto que probablemente ayude a otra persona a hacer otra cosa, claro que cambia el mundo. Lo que pasa es que quizá no lo cambia de manera inmediata, pero muy probablemente habría muchísimas personas que no sabían todas estas circunstancias que tú cuentas en Martinete del Rey Sombra y que de repente han conocido un episodio de la historia de España que es brutal, y seguro que eso cambia la mirada, ¿eh? Entonces, bueno, quizá no es inmediato, quizá no es que, bueno, con una poesía el mundo se echa a temblar, pero creo que enciende una mecha que se propaga, ¿no? Y yo sí lo creo. Y luego, lo que son las herramientas poéticas del lenguaje, pregunto, ¿no? Y expongo de alguna manera, que nos abren la posibilidad de imaginar un mundo diferente. Quiero decir, uno de los principales problemas políticos que creo que tenemos es que nos dicen que el mundo está dado, que esto es así y punto, ¿no? Que no hay una alternativa posible, ¿no? Mira, hemos llegado al fin de ciclo, esto es el capitalismo de nuestro de cada día, podemos ir a peor, eso sí, pues estamos con el cambio climático, esto está terminado, esto es lo que hay. Y nos han arrebatado la posibilidad de imaginar un mundo nuevo, ¿no? Un mundo diferente. Quizás la poesía es uno de esos caminos para llegar a esa posibilidad. Hay una escritora maravillosa que me la recomendó Elena Medel, que es una de las personas que más sabe sobre poesía y política en este país y sobre casi cualquier cosa que tenga que ver con la literatura, que se llama Yasnaya Elena Aguilar, que pertenece a una etnia mexicana que se llama Mixe con X, no sé si se pronuncia Mije o es Mixe, no lo sé. Y contaba justo cómo su lengua está desapareciendo. Entonces su lengua tiene conceptos que solo existen en su lengua, ¿no? Como el ruido que hace la pata de un animal al hacer crujir una planta, por ejemplo, ¿no? Tiene una palabra concreta para eso. Y cómo ella está traduciendo a Mahmoud Darwish, el poeta palestino, a lengua mixe, ¿no? Que es además muy difícil porque son lenguas muy diferentes. Entonces de ahí está saliendo otra cosa, una tercera vía para imaginar el mundo, porque a una lengua le falta lo que la otra tiene. Y son lenguas, y una de ellas sobre todo es una lengua terminal, una lengua que está en peligro y que además hay un interés muy político en reducir esa lengua a la nada, en que desaparezca. Estoy completamente segura de que para que el mundo vaya mejor hay que imaginarlo, pero necesitamos todas las herramientas, y es verdad que se tiende a la uniformidad. Es decir, hay muy poca gente que sepa que en Francia hay muchas lenguas,
porque Francia ha hecho, por ejemplo, un trabajo brutal para acabar con ella, ¿no? Para acabar con el Languedoc, con el bretón, con un montón de lenguas que tienen que son muy ricas y prácticamente han desaparecido. El mundo lo tenemos que imaginar todos, todas y todos, aunque suene raro y todo eso, pero también lo tiene que imaginar todo el mundo y cada uno en su lengua y ponerlo en común. Si solo nos vamos a imaginar el mundo en inglés o en castellano de Madrid, entonces el mundo no tiene arreglo. El mundo hay que imaginarlo con las lenguas de todo el mundo, de todo Cristo, con las herramientas poéticas, desde el pueblo Mixe hasta Indonesia, pasando por donde hay que pasar. Utilizar la lengua propia también, extrañarla, entrañarla, dislocarla, llevarla a sitios donde pensamos que no podía estar, precisamente para convocar dentro de nuestro propio imaginario. Es decir, no entiendo un poeta más político, por ejemplo, que César Vallejo, ¿no? Y no de aquellos poemas explícitamente políticos, sino de los poemas explícitamente más vanguardistas, más radicales. Me parece que expande, ¿no? el lenguaje, el universo, y que hay una vía también, ¿no? Que creo que esa separación que muchas veces se ha hecho entre poesía social, poesía política, y por tanto tiene que ser facilita, tiene que ser clara, realista y tal, bueno, puede serlo o no. También hay vías, ¿no? para que el mensaje político o la transformación política se lleve a cabo a través de un lenguaje atrevido, un lenguaje rupturista, etc., ¿no? Y es una cuestión estética, porque la estética al final también es política, ¿no? Desde luego, y yo sé que, bueno, que es muy tentador ponernos un poco la bata de, no sé si llevan bata, pero yo me imagino que sí, de la bata de académica de la lengua, y cuando se levantan por la mañana. Sí, ¿no? Y como una peluca y respetar absolutamente el código del castellano, tal cual, pero de verdad que así no vamos a ninguna parte, porque la lengua es lo que nosotros hablamos ahora, es una vulgarización de una vulgarización de una vulgarización de una transformación de mil millones de cosas. La lengua no se puede quedar quieta. Si la lengua se queda quieta, está muerta, y una lengua que se queda quieta se muere. Claro que hay que forzar, no hay nada más político que forzar tu idioma, forzarlo y buscar y cavar para ver dónde puedes encontrar el retruécano, la complicación que, como tú has dicho perfectamente, que lo expanda. Si la poesía y la literatura va a servir para estrecharnos, pues es que no tiene ningún sentido. Ya hay mucha gente que está encantada con que nos estrechemos, pero yo creo que no sirve para nada. Claro, romper la norma es político también. A veces la norma es buena y otras veces la norma limita, ¿no? Cuando he dicho antes lo de todos, todas y todes, que es una cosa que se ha caricaturizado mucho por parte, pero en realidad ahí está la clave, ¿no? Porque expande y transforma y crea conceptos que no están en el imaginario. Luego eso puede calar, porque el lenguaje está vivo, el lenguaje no le pertenece ni a la academia ni a las activistas. Claro. El lenguaje está aquí en la calle, ¿no? Pero cada uno hace su apuesta política. La academia es una apuesta política. Ese rigor mortis de la academia es una apuesta política. Igual que cuando las activistas hablan de todos, todas y todes, es su apuesta política, es un pulso, ¿no? El lenguaje es un territorio en disputa al final. Y además, en un momento, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, pues muy probablemente suscite burla, pero cuando te burlas de algo que ya se te ha metido en la cabeza, ya no te lo vas a sacar de ahí. Así que, punto para el lenguaje inclusivo, te lo llevas a casa, ríete de él, pero estás pensando en ello. Es decir, está bien que nos provoquemos con el lenguaje, no pasa nada. Nadie está insultando a nadie por retorcer un poco la lengua, ¿no? Es decir, yo qué sé, si yo hace un año y medio era pues una desgraciada de mi barrio y hoy de repente hay personas que me consideran prestigiosa. Y pues esta prestigiosa dice todes y no pasa nada, y si me siguen invitando a un sitio como este a charlar con todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Me parece que ese pulso se tiene que dar. Si la lengua no se tensiona, entonces ¿para qué estamos en el mundo? No, al final entonces nos quedamos con 350 palabras y no, a mí eso no me gusta. Hola. Quiero preguntarte, ¿cómo encuentras los temas para hablar en tus columnas? Pues no es nada fácil, a mí no me resulta fácil. Hay gente que tiene mucha facilidad para eso. He estado pendiente de las cosas, pero intento no llevarme todo el tiempo por la actualidad, no arrastrarme. A veces es inevitable, pero
me pasa mucho que me enfado con algo. Entonces estoy ahí dándole vueltas, que me enfado mucho y estoy pensando, me sorprende algo me da mucha pena. Así de sencillo, a través de las emociones en realidad. Y entonces, si me dura 48 horas es que necesito escribir sobre ello. Pero no, intento no estar todo el tiempo apegada a la actualidad. A veces, pues tu jefa de sección te dice, oye, está bien que escribas sobre tal cosa, es importante, o queremos que escribas sobre este tema que está candente. Pero en realidad tiene mucho más que ver con lo que me emociona, me alegra, me enfada, algo así. Mi pregunta es parecida, pero yo la quería enfocar sobre la poesía. ¿La poesía te sale en tema o te sale del alma, en las tripas, cuando escribes? Mira, yo tenía una muy buena amiga que murió hace unos meses, que además es la autora de la cubierta de la novela, que ella decía que escribía siempre desde el arrebato. Algo le arrebataba, entonces esto yo lo he visto porque he compartido muchas horas con ella, y de repente se iba a una esquina en un Burger King y se ponía a escribir con el teléfono. Creo que ahí sí que suelo tener un tema dándome vueltas. Igual, no tienen por qué ser cosas actuales, o no tiene más que ver con lo filosófico, con la literatura, porque yo soy una enamorada de la literatura y de la historia, antes que cualquier otra cosa, que escritora y que nada, soy una lectora empedernida, y de repente me quedo con, no sé, el que fue mi último libro de poesía, que de hecho ahora se va a reeditar en muy breve, surgió leyendo una obra de María Orcenar que se llama Fuegos, que también tiene mucho, la mala costumbre también bebe un poco de ahí, y de repente pues hablaba de trágicas griegas, de mujeres que, bueno, que hacen monólogos desde el drama griego, y me surgió la chispa para escribir, decir cómo lo puedo llevar yo a mi terreno y hacer algo, contagiarme. Yo me contagio mucho de las otras escritoras y de los otros escritores. Siempre que escribo, además tengo libros alrededor que consulto como si tomase una galleta que me da energía, ¿no? Y estoy escribiendo, y cuando estoy un poco tal, abro un libro, leo 2 versos y parece que me he bebido un Aquarius. Más o menos así. Y mi pregunta era, Alana, ¿en qué momento pasas de trabajar en esa franquicia de librería y tal, a decir, quiero dedicar mi tiempo plenamente a ser escritora, aunque después de escucharte, yo creo que eras escritora casi desde que naciste? Llevo escribiendo mucho tiempo, pero bueno, supongo que eso al final no es una cosa que se elige, al final alguien te paga por hacerlo, entonces te conviertes en escritora profesional, que te es cualquier persona que escribe. Además es un arte muy barato. Tuve un problema de salud, como pues, estaba trabajando un problema de salud grave, y que me tuvo muchos meses en casa. Escribí mucho. Y además eso coincidió con que empecé mi transición, que ya era una cosa que me llamaba a gritos desde que era pequeño. Y decidí que ya no iba a volver. Yo pues, he estado muerta de hambre literalmente hasta hace 1 año y medio, o sea, no tenía para pagar el alquiler, vaya. Respiraba en una bolsa por las noches porque no sabía cómo iba a vivir. Pero supe que ya no había sitio para mí ahí. Bueno, igual hubiera tenido que volver algo todavía, no sé, con más esforzado, tampoco me da trabajo. Yo cuando empecé a transicionar, mi mundo laboral se acabó, ¿no? La gente que antes sí me hubiera contratado ya no me contrataba. Y lo que tuve luego es mucha suerte. Yo estaba en mi casa escribía mis columnas, y se puso en contacto conmigo una mujer que se llama María Cardona, que está dedicado el libro a ella, que es mi agente, y entonces dijo, me gusta mucho cómo escribes, quiero ser tu agente. Y dije, no sé lo que es un agente, o sea, pero vale, así fue. Después, bueno, por una circunstancia personal mía, yo le dije, mira, yo no voy a poder entregarte nada en mucho tiempo porque no tengo tiempo para escribir, porque tengo que ganarme la vida, tengo que buscarme la vida de cualquier manera, y bueno, tenía una circunstancia de cuidados familiares, etcétera, era una cosa un poco complicada. Y ella me esperó hasta que esto estaba terminado, y cuando esto terminó es que fue tan rápido que no me dio tiempo a enterarme de que de repente era escritora profesional, ¿no? Yo ya había publicado libros, ¿no? Pero eran libros pues, más pequeños, o bueno, pues con, no sé, muy locales, que estoy muy orgullosa de ellos, pero así fue. En realidad tuve mucha suerte, tuve muy mala suerte y luego muy buena suerte. Vino literalmente una madrina con una varita de decirme, tapa. Y bueno, pues la obra funcionó y fue muy deprisa. Yo entré
la mala costumbre, el borrador lo entregué un viernes y firmé el contrato para el viernes siguiente. Una persona se preocupó de que los editores leyeran el libro. Bueno, los editores se les mandan cosas, tienen columnas así y no siempre le hacen caso. Y les pidió, por favor, leed lo que merece la pena. Y así fue. A ver, en la presentación, Raúl te ha presentado como novelista, como poeta y también como dramaturga. Has escrito teatro también, ¿no? Entonces mi pregunta sería doble. Tú, si te tuvieras que definir como escritora en esta trayectoria, digamos que breve pero intensa, ¿por cuál te decantas? Y a mí me interesa más el teatro. A la hora de escribir teatro tocas los mismos temas. ¿Has publicado teatro y se ha estrenado algo de lo que has publicado? La pregunta va por ahí, gracias. Sí, es una pregunta complicada, ¿no? Porque debería decir que donde más me identifico es con la novela, porque es lo que me está dando de comer y me ha hecho lo relevante, pero a mí lo que más feliz me hace en el mundo es el teatro, porque es lo que ha durado toda mi vida. Yo empecé a hacer teatro con 13 años y hasta ahora. Es decir, bueno, hace 3 años que no lo hago, pero tengo una compañía, he estrenado, a mí eso me hace muy feliz. Además, escribir para poner en escena, ni siquiera con el ánimo de publicar. Esa sensación no se parece a nada para mí. Escribir algo y que actrices y actores digan lo que tú escribes tiene algo que a mí me fascina y que como actriz frustrada, como una mala actriz que he sido siempre y que quería hacerlo y no estaba hecha para hacerlo, pues les miro de una forma muy especial, y cuando ellos agarran algo mío y lo transforman en otra cosa más hermosa, a mí eso me hace muy feliz. Pero es que me gusta mucho escribir de todo. Ahora estoy escribiendo guiones, he sufrido muchísimo porque es una cosa que me parece muy difícil, pero he aprendido mucho y también descubres algo de ti que no sabías. Es que escribir está muy bien. Yo creo que me voy a quedar con escritora en general, pero el teatro es mi pasión y creo que siempre será lo que más ame. Y antes que todo, lectora. Alana, yo te conocí en el discurso que diste en la entrega de premios del Ministerio de Igualdad. Salí corriendo y me compré tu libro. Claro. Me llegaste, no a emocionar, fue algo más, fue como a cargarme de rabia. De rabia, era rabia, porque tú sentías eso, porque ahí no había ni postura, ni trampa, ni cartón. Entonces fue lo que a mí me hizo comprar tu libro. Y tu libro me provocó, después de eso, al día siguiente ya me lo había leído. Wow. Casi, me fiaras. Qué atracón de Alana, de verdad. Atracón, pero a lo grande. Y sentí eso que Raúl ha relatado. Me golpeó y exactamente eso fue lo que sentí. Y bueno, ¿qué puedo decir más? Es que no tengo ninguna pregunta. Bueno, sí, que no es una pregunta, es un comentario. De las cosas que más me gustaron del libro fue ese ambiente que tú creas vecinal. No sé, ese aire que se ha perdido. Yo cuando llegué a Almería era el año 80 y aún quedaban movimientos vecinales. Poco, nada comparado con Barcelona, Madrid y otras poblaciones, pero lo había. ¿Y cómo ha desaparecido? ¿Cómo ha desaparecido esa solidaridad, ese hilo que tú tienes en el libro? Eso que yo encontré ahí es de las cosas, aparte de la historia, las más fascinantes que encontré en La mala costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, te lo agradezco de todo corazón todo lo que has dicho y gracias por escucharlo y por recibirlo así. Efectivamente, el tejido vecinal es una pérdida, ¿no? Creo que las puertas blindadas que nos han puesto no nos las han puesto para que no entre los de fuera, para que no salgamos. Entonces yo creo que hay que abrirlas un poco y hablar con la vecina, que ya hay gente que no conoce a su vecino de Rellano. Me parece que es una pérdida y yo quería escribir eso porque son mis primeras estrellas del pop, mis vecinas y las mujeres de mi vida, de las que lo aprendí casi todo y de las que empecé a formarme y a hacer la mujer que soy hoy, gracias a que empecé a mirarlas con ese amor. Creo que en todo lo que escriba estarán de alguna manera y gracias por recibirlo así porque es muy bonito para mí. Pues yo creo que ha sido un rato bastante provechoso, ¿no? Que nos vamos a ir de aquí con una sonrisa dibujada en el cerebro, ¿no? Vamos a ir pensando muchas cosas y reflexionando cuando salgamos por esta puerta, ¿no? Voy a ir a tomar unas tapitas, tomar una cerveza y comentar la jugada. Y es un auténtico privilegio, quiero que lo entendáis, que esté aquí Alana, porque no está en otras partes, que está aquí con nosotros. Así que nos vemos.